Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Campeche y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes aquí y también con ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en los diferentes lugares de la América Latina y también diferentes lugares de Norteamérica. Reciban un saludo de mi parte y también de parte de nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. En esta noche quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en San Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios escondió de los sabios y de los entendidos estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del reino de Dios, y las reveló a los niños, las reveló a los que no habían estudiado en las universidades y en los seminarios e institutos acerca de las cosas de Dios, sino que eran personas comunes y corrientes del pueblo, sin una educación, sin una preparación teológica para ellos poder decir que eran unos estudiosos de las Escrituras y que por eso tenían un conocimiento pleno del programa divino. Dios dijo en Isaías 29, verso 14, y lo cita el apóstol San Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora podemos ver que el programa divino en el tiempo del Señor Jesucristo estuvo oculto de los ojos de los sabios y de los entendidos, sabios y entendidos en la teología que estudiaba la Escritura. Pero cuando se cumplió la Escritura, ellos no pudieron ver que allí estaba el cumplimiento de las promesas mesiánicas hechas realidad
hechas esas promesas, un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ellos no pudieron, con el conocimiento teológico que ellos tenían, con el conocimiento intelectual, ellos no tuvieron el entendimiento de que aquel hombre era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Pero hubo en la tierra un grupo de personas que tuvo ese conocimiento. ¿Y cómo adquirieron ese conocimiento estas personas? El Señor Jesucristo dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquellas personas eran personas sencillas, pero habían recibido del cielo la revelación más grande, el conocimiento más grande que una persona podía recibir en aquel tiempo. Ellos recibieron la revelación divina de la primera venida del Mesías. Estas personas estaban reconociendo, creyendo en Jesús como el Cristo, el Mesías prometido por Dios para aquellos días. Por esa causa, en algunas ocasiones, algunos de los discípulos de Jesús, cuando llegó a él alguno de ellos, le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y cuando en una ocasión el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, decían sus discípulos: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde aprendió San Pedro esto? En el seminario o instituto religioso de Israel no lo aprendió, pues allí nos enseñaba que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, y los que tenían doctorados en teología, los que tenían un reconocimiento de que habían estudiado, ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, en los lugares de enseñanza religiosa de Israel no se estaba enseñando que Jesús era el Mesías. Ahora, Pedro no era un doctor en divinidad, no era un sacerdote, no era un escriba, no era un sumo pontífice, sino que era un sencillo pescador, un hombre del común del pueblo que no tenía una preparación académica para conocer estas cosas desde el punto de vista de interpretación teológica, de interpretación religiosa por los grandes maestros de Israel, pero él recibió algo de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ¿cómo recibió San Pedro este conocimiento de la verdad divina relacionada a la primera venida del Señor? El Señor Jesucristo le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y esto que tú has recibido no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso eres bienaventurado, porque la bienaventuranza grande está en recibir del cielo el conocimiento del programa de Dios que se está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive. Eso es recibir
la revelación divina de parte de Dios de lo que Él está realizando en ese tiempo. Eres bienaventurado, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Se requiere la revelación divina para conocer lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que a uno le toca vivir. Ahora, Dios se revela y le revela su programa a sus hijos, y ese programa que Él le revela a sus hijos es el programa que se está llevando a cabo en ese tiempo. Y el programa que se estaba llevando a cabo en aquellos días era el programa de la primera venida del Mesías, la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y vean ustedes que lo conocieron los niños, los que no tenían una preparación, una educación eclesiástica para conocer todas esas cosas, pues a ellos les fue enviada la revelación del cielo. Y el sumo pontífice, los doctores de la ley, los saduceos y los escribas no conocían quién era el Señor Jesucristo y pensaban que era un loco, que era un samaritano loco, que era un hombre que tenía un poder del diablo y por ese poder del diablo hacía aquellas señales. ¿Y por qué aconteció esto con aquellos sabios y entendidos? Y Dios desechó la sabiduría de los sabios y de los entendidos y se reveló a los niños. Aquellos sabios y entendidos no tenían representación en el cielo, en la séptima dimensión, y por esa causa cuando ellos reclamaban a Jesús, le reclamaban diciéndole a Jesús: nosotros creemos a Moisés. Y Jesús les dijo: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés, cuando dijo: profeta de entre vuestros hermanos, como yo os levantaré el Señor vuestro Dios, a Él oíd. Y decían: nosotros somos hijos de Abraham. Ellos reclamaban ser de la línea de la descendencia según la carne de Abraham. Pero Jesús les dijo que Abraham deseó ver su día. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Por lo tanto, no hizo esto Abraham que ustedes están haciendo. Ustedes desean matarme. Y Abraham no hizo esto. Él más bien deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham había visto al Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Unas cuantas veces lo vio como Elohim cuando le apareció con aquellos dos arcángeles, con Gabriel y Miguel. Allí le apareció el Señor, Elohim, que es el Señor Jesucristo en teofanía. Y cuando le apareció también como Melquisedec, era el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, como sumo sacerdote y como rey. Y ellos decían: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ustedes me amarían. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, según la carne, ellos venían de la línea de Abraham, pero según su alma,
y su espíritu no venían de Dios. Por lo tanto, ellos no tenían representación en la séptima dimensión ante la presencia de Dios. Por lo tanto, la revelación divina del programa que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo o llevaba a cabo en otros tiempos, esa revelación divina no tenía que venir a ellos, sino a los hijos de Dios que tienen representación en el cielo. Ahora vean ustedes, aquellas personas sencillas, Pedro y los apóstoles tenían representación delante de Dios, al igual que la mujer samaritana. Estas personas tenían representación delante de Dios. Su alma era de la séptima dimensión. Por lo tanto, eran hijos de Dios que estaban viviendo en la tierra, y Dios protege y guía a sus hijos que están aquí en la tierra. Dice el ángel de Jehová: acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor, el cuerpo, espíritu teofánico de cada escogido, de cada hijo de Dios, lo guía en esta tierra, lo cuida, lo protege, lo defiende y le ayuda para que así la revelación del cielo venga a esa persona, la revelación del cielo de lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo, que es para beneficio, para bendición de cada hijo de Dios que vive en la tierra. Esa es la revelación del Padre Celestial que viene a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. Y dijo Jesús: y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues el Señor Jesucristo era nada menos que la revelación del cielo en carne humana. Era Dios manifestado en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él estaba dándole a las personas que allí estaban, a los niños, estaba dándole esa revelación divina directa al alma y al espíritu teofánico que acompañaba a cada uno de aquellos hijos de Dios. Por eso Él decía que mejor cosa le sería a una persona que escandalizare a uno de estos pequeñitos, atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a lo profundo de la mar. A lo profundo del mar era mejor tirarse que escandalizar a uno de estos pequeñitos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. La revelación divina viene para cada escogido y es canalizada a través de ese ángel, de ese espíritu teofánico que cada escogido tiene. Es una mente celestial la que opera para que así cada escogido pueda captar, recibir la revelación divina de lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que vive esa persona. Y aquellos doctores de la ley, aquellos fariseos y saduceos y el sumo pontífice no tenían este ángel del Señor. Ellos no tenían ese espíritu teofánico, pues ellos no tenían representación ante la presencia de Dios. Ellos no tenían un alma
de la séptima dimensión. Por lo tanto, no les correspondía un espíritu teofánico para acampar en su derredor. No les correspondía un espíritu teofánico, el cual estará encarnado en cada hijo de Dios, en el cuerpo eterno que han de tener los hijos de Dios. Así es que, por esa causa, encontramos que Dios desechó la sabiduría y el entendimiento de los sabios y dio gracia a los humildes, a los niños, y les reveló las cosas, los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, que se han estado llevando a cabo a través de las edades y de las dispensaciones. A cada uno en su edad le dio a conocer la obra divina que se estaba llevando a cabo en su edad, para así ser sellados en el reino de los cielos y así ser parte de ese programa que se realizó en la tierra en ese tiempo. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, en el tiempo para el cual Él ha prometido las grandes promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para llevar a cabo con gran voz de trompeta el recogimiento de sus escogidos en el fin del siglo. Y Dios, por cuanto ha desechado la sabiduría y el entendimiento de los sabios y de los entendidos, estas cosas nuevamente serán reveladas a los niños, serán reveladas a las personas comunes y corrientes sin necesidad de ir a obtener en una universidad o un seminario o un instituto un doctorado en teología para conocer la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Así es que, nuevamente en el fin del tiempo, los niños, los que no tienen una preparación teológica, estarán recibiendo del cielo la revelación de estas cosas para recibir la bendición de la segunda venida del Señor con sus ángeles y ser juntados, recogidos en el fin del tiempo, y luego ser transformados los que estamos vivos y los que murieron en el pasado en Cristo, habiendo recibido la revelación divina, la revelación del cielo para su edad, los cuales han de resucitar en el fin del tiempo, conforme a la promesa del Señor, en donde nos dice por San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, a imagen y a semejanza del Señor Jesucristo. Seremos a la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los hijos de Dios, los escogidos, en el fin del tiempo recuperarán la imagen y semejanza del Señor, la cual se perdió en la caída. Por lo tanto, el ser humano
representados en los escogidos del fin del tiempo y en los que han de resucitar, recibirán y tendrán nuevamente la imagen y semejanza divina restaurada en toda su plenitud, y serán alma de Dios, espíritu teofánico y cuerpo glorificado, para vivir por toda la eternidad y tener nuestra herencia restaurada, y así ser los dueños de la herencia de Dios y ser coherederos con el Señor Jesucristo y reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Para esto es que en este tiempo final ha venido la revelación del cielo, y lo que conocemos en cuanto a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, no lo conocemos porque lo hayamos recibido de carne o sangre por enseñanza teológica, por enseñanza de alguna universidad o seminario o instituto religioso, sino por revelación del Padre Celestial que ha venido a nosotros en este tiempo final. Y nadie conoce al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, sino su ángel. Y nadie conoce a su ángel sino el Señor Jesucristo, y aquel a quien su ángel lo quiere revelar con el mensaje del Evangelio del Reino. Con el mensaje del Evangelio del Reino, el ángel del Señor Jesucristo está revelando al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Él está revelando estos grandes misterios del reino de Dios que en el fin del tiempo estarían cumpliéndose conforme a la promesa divina en medio de los escogidos de Dios. Así es que estamos en el tiempo en que el Señor Jesucristo ha enviado su revelación divina por medio de su ángel para manifestar las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo. Manifestar estas cosas ¿a quiénes? A los siervos de Dios, a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, para que todos tengan el conocimiento del programa divino correspondiente a nuestro tiempo que está llevándose a cabo. Por eso, la revelación del Señor Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que sería enviada por medio de su ángel. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo, en visiones, estas visiones apocalípticas, y a los escogidos en el fin del tiempo, en lo que significan, en el significado de estas visiones
apocalípticas, dándole a conocer lo que significan estas visiones apocalípticas, estas cosas que deben acontecer pronto en nuestra edad y en nuestra dispensación, la dispensación del reino. Por esa causa estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo y estamos recibiendo la revelación del Señor Jesucristo enviada por medio de su ángel para conocer quién es el Señor Jesucristo en el fin del tiempo, en la segunda venida del Hijo del Hombre. Él es el león de la tribu de Judá, Él es Rey de reyes y Señor de señores, revelándose, manifestándose en medio de su pueblo en este tiempo final. Y toda esta revelación divina, Él la da, la envía por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Por eso Apocalipsis 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16 dicen así: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Esta es la promesa divina que en el fin del tiempo Él estaría cumpliendo y estaría entonces enviando su ángel para dar a conocer todos estos misterios del reino de Dios a todos los hijos de Dios, dándole a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final, dándole a conocer a los hijos de Dios la segunda venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta en esta hora final, la hora de la cosecha de la siega, en donde los hijos del reino, el trigo, sería recogido en el alfolí de Dios, para recibir cada hijo de Dios, luego del recogimiento, recibir la transformación de sus cuerpos, los que estamos vivos y los que murieron en el pasado, recibir la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, para ver, para escuchar y recibir estas cosas. Es que nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, en donde Dios ha prometido llevar a cabo todas estas cosas, y Él ha comenzado a cumplir el programa divino correspondiente para el fin del tiempo, y también quedan algunas cosas por ser cumplidas, las cuales son dadas a conocer a los hijos de Dios, para cuando se cumplan, sepamos que estas cosas corresponden a nuestra dispensación, la dispensación del reino, y a nuestra edad, la edad de la piedra angular, y que estas cosas son cumplidas por el Señor Jesucristo, manifestándose en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y de Elías,
que es el ministerio de sus ángeles, con la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos para recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para el fin del tiempo, en donde cada escogido, cada predestinado, cada hijo primogénito de Dios regresará a la vida eterna con un cuerpo eterno. Así es que estamos viviendo en el tiempo de la revelación del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo dada a los escogidos en el fin del tiempo. Revelación celestial, revelación que ha venido del cielo para cada uno de nosotros. La revelación de los escogidos de Dios. Esta es la revelación de los escogidos de Dios en el fin del tiempo, así como la primera venida del Señor, del Mesías, llamado Jesús de Nazaret, como Cordero de Dios, era la revelación del cielo dada a los discípulos de Jesús, a aquellos niños que le habían reconocido. Niños en el sentido espiritual, porque en cuanto a conocimiento teológico eran unos niños, porque no habían estudiado esas cosas, pero ellos habían leído la Escritura, y para leer la Escritura no se necesita un título, un doctorado en teología. Toda persona tiene el privilegio y la oportunidad de leer la Escritura y ver ahí las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que está viviendo. Y luego, cuando se cumplen esas promesas, las personas que son predestinados, escogidos de Dios, primogénitos de Dios, hijos de Dios, entonces a ellos viene la revelación del cielo de todas esas promesas que están cumpliéndose en el tiempo en que la persona está viviendo. Aparece un ángel mensajero hablando, predicando acerca de esas promesas que corresponden para ese tiempo, y ahí hace contacto ese mensaje con el espíritu teofánico de cada hijo de Dios, y surge ahí la gran revelación divina para el alma de cada uno de los escogidos de Dios. Así surge la revelación celestial para cada hijo de Dios. La revelación de los escogidos de Dios es la revelación celestial del programa divino que Dios lleva a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones de lo que Dios está cumpliendo en nuestro tiempo, con todas las bendiciones de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con sus ángeles. Nos bendiga
Dios con todas las bendiciones de la venida del Señor. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches, ustedes aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Gracias a Dios.